Hola, están escuchando Hablando con Voz. Con ustedes, Eduardo Ríos, emitiendo en directo desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Hola, buenas tardes, Eduardo Ríos, emitiendo en directo desde Barcelona, España, para Fonored Radio. Hoy es día 14 de octubre de 2025, son las 8:30 de la tarde, de una tarde, pues bueno, lluviosa en Barcelona. En esta ocasión iniciamos nuestra cuarta temporada, es nuestro programa número 34. Encantados de estar con ustedes después de nuestro descanso de verano. Y como siempre hacemos en nuestros programas, vamos a facilitarles un número de WhatsApp para cualquier pregunta que tengan ustedes relacionado con el programa de hoy o con programas anteriores. Nuestro número de WhatsApp es el 34 como código internacional 611004901. Repetimos el número 34 como código internacional 611004901. Como habrán podido ver en nuestras redes sociales, en nuestra publicidad, hoy tenemos como persona invitada a Montserrat Bonet. Ella es pues doctora en medicina, otorrino, logopeda, un montón de cosas que ella misma nos explicará. Y también pues quiero introducir, hoy es día 14 de octubre, hoy es el Día Mundial de la Costurera, también es el Día Mundial de Donación de Órganos, y también es un día mundial de algo que también puede ser muy relacionado pues con la voz y con, bueno, pues con el mundo de la medicina que también trabaja Montserrat. Es el Día Mundial de la Espirometría. Es interesante. Bien, entonces tenemos con nosotros a Montserrat Bonet. Buenas tardes, Montserrat, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, encantadísimo de estar con ella. Bueno, es una persona que quiero mucho, especialmente, de verdad. La aprecio muchísimo. Es una persona con la que tuve la oportunidad pues, de hacer mis prácticas una vez que hice pues logopedia aquí en España, en su clínica. Y bueno, pues muchísimas cosas que hago, pues las hago gracias a ella también. Y bueno, yo creo que siempre hemos tenido pues este buen hacer en equipo, ¿no? Hemos hecho siempre un buen equipo. Bueno, cuéntanos, Montserrat, ¿quién eres tú? Y realmente, bueno, cuéntanos. Es difícil contar sobre uno mismo. Bueno, yo soy, como bien has dicho, soy médico, doctora en medicina, especialista en otorrinolaringología y en foniatría, también logopeda. Soy músico y dentro de la música, pues directora de coros. Uh-huh. He sido durante muchos años profesora en la Facultad de Medicina de Barcelona. Uh-huh. En otorrinolaringología y en foniatría. También soy profesora en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Uh-huh. Y allí daba pedagogía de la voz aplicada al coro, que es mi asignatura que me encantaba de dar. Ahora ya jubilada. Recién, pero bueno, con muchas ganas de hacer cosas, por lo que veo. Un montón. Uh-huh. Bueno, y yo me gustaría saber cómo nació tu interés por la voz. Es decir, esto tiene que tener una historia, imagino, increíble. ¿Qué pasó? ¿Por qué la voz? ¿Por qué...? Bueno, a ver, yo quiero que con los años
me ha venido a la idea. Y sí, pienso que tiene que ver con mis abuelas. Una abuela se murió de una ELA, esclerosis lateral amiotrófica, era mi madrina, yo tenía 8 o 9 años y claro, eso que se quedara sin poder hablar me quedó muy profundamente afectada, ¿no? Y la otra abuela, la materna, pues ha sido una gran soprano. Y entonces aquello era un contraste. Y yo creo que ha tenido que ver con eso, ¿no? De una voz fantástica y la otra que se quedó sin voz. ¿Qué podía hacer yo? Pues bueno, pues por eso estudié medicina y me dediqué a ello. Pero claro, la parte de música, pues para mí es bueno, como mi manera de vivir, ¿no? ¿Y cómo entrelazas todas estas facetas? ¿Cómo llegaste? ¿Fue de una forma que empezó primero? ¿Si empezó primero la parte musical? ¿Si empezó primero la parte más sanitaria? ¿Cómo fue esto? ¿Con qué empezaste? Por la música. Por la música, qué bien. Sí, claramente. O sea, yo estudié 6 años de violín, también pues 8 años de piano, aún ahora un día a la semana con una amiga hacemos piano a 4 manos para no olvidar como todo. Y pues mi padre era arquitecto y hacía un montón de casas por ahí alrededor de Barcelona y por fuera, y muchos sábados pues y además también domingos, pues íbamos con el coche a los distintos municipios donde él construía casas para, bueno, y allí, pues en el trayecto, pues siempre nos cantaba canciones y entonces aprendíamos a voces y cantábamos canons y todos los hermanos, pues hacíamos como una pequeña familia trap, pues esto. Qué interesante. Y yo ya me gustaba que mi padre nos enseñaba las canciones, las hacíamos a voces, luego ya con 12 años fui a un coro y aquello me encantó, me encantó. Claro. Qué interesante. Y, por ejemplo, ¿qué aporta la música a la mirada médica y la medicina al aspecto musical? Para mí es indisociable, porque la voz cantada para mí es como un misterio, ¿no? Bueno, porque a mí me interesa, siempre me ha gustado lo científico. Y esto, ¿por qué de las cosas? Ya un día me encontré mi profesora de biología que teníamos en el colegio y me dijo, es que tú todo el día me estabas preguntando por qué esto, por qué lo otro, por qué. O sea, las ganas de conocer y de saber más no las he perdido aún. O sea, claro. Aquello de que cada día vas a aprender una cosa más, pues la tengo clara. Claro. Entonces, esta parte científica pesó en el momento de decidir estudiar medicina. Pero claro, la parte musical ya la tenía. Todos los cursos de música los hice antes de empezar medicina. Por lo tanto, una cosa para mí es indisociable de la otra. También nos hablas, que me llama mucho la atención, el lema que has elegido. Habías hablado de voz cantada, hablada, patológica, caras de una misma moneda. ¿Cómo explicas mejor este lema? Bueno, porque el instrumento vocal es el mismo para la voz hablada, para la voz cantada y la patológica. Para mí son caras de un mismo fenómeno. No hay un instrumento para la voz hablada y otro para la voz cantada, ni para la voz patológica. Por lo tanto, el instrumento tiene que ver con almacenar el aire, con los músculos del tórax, el diafragma que lo impulsa, las cuerdas vocales que vibran gracias a este aire y la caja de resonancia que los hace que podamos escuchar las palabras. Y esto ocurre con la voz hablada, pero la cantada
es un instrumento que llega a ser espléndido en los cantantes profesionales. Y en la voz patológica es el paciente que pierde alguna de sus habilidades de este instrumento, pero siempre es el mismo instrumento. Por eso yo le llamo caras de una misma moneda. Claro. ¿Y de qué manera, porque tú también eres logopeda, también has trabajado con rehabilitación de la voz, de qué forma en tu trabajo diario has relacionado esos tres aspectos? Es decir, cuando tú ves una persona que, por ejemplo, aparentemente parece que suena bien, pero quizás no suena tan bien, luego pues has hecho una exploración y nos encontramos con algo, esto muchas veces lo vemos, o realmente vemos una patología y esa persona quiere ser cantante. ¿Eso cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo afrontas tú? Bueno, para mí el escuchar una voz patológica es una cosa que el entreno que llevo de años dirigiendo coros, sabiendo que tal aquel se ha desafinado aquella nota, aquel otro que canta allí también, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Me llevó a las pequeñas modificaciones de la voz del que padece una patología. Y entonces aquí has de afinar, tienes que afinar mucho más. Y gracias al oído entrenado puedes mejorar. Si no, es muy difícil arreglar una voz. Ya le puedes quitar a un pólipo a un paciente que después, como no sepas qué le sucede, o un cantante que resulta que cuando dice tal vocal, pues o canta aquella nota, ¿por qué aquí no le sale bien? Pues bueno, tenemos que estudiarlo, pero si no tuviera el oído educado, no podría ayudarlas suficientemente. Claro, hablas del oído y para mí eso es muy importante, porque yo también en mis consultas diarias veo que es un aspecto que está muy relacionado. Es decir, a lo largo de todos los años con los que has estado trabajando y bajo tu experiencia, ¿cómo ves las voces? Es decir, ¿qué ha pasado algo? ¿Han mejorado? ¿Han empeorado? El hecho de que tengamos, por ejemplo, distintos estilos que ahora pueden estar más de moda. Esto lo iremos hablando a través de la entrevista. ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿ves, por ejemplo, que las voces ahora son iguales, mejores, peores, más sanas, menos sanas? Bueno, supongo que te refieres a las voces cantadas, ¿no? Bueno, y a las habladas también, porque por ejemplo puedo hablar de una voz profesional de un actor también, quizás. Sí. Bueno, yo creo que son modas. Ahora los presentadores o las presentadoras, pues lo normal es que hagan una voz así, agravada. No les gustan las voces agudas y llevan un peso hacia el grave que realmente no es bonito. Diferente es si estás hablando de una cosa muy dentro de ti, pero en general, cuando escuchas la radio, por ejemplo, pues ahora realmente yo encuentro que no tienen lo bonito de la voz, que son los matices. Pues no, lo hacen todo igual. Claro. Y esto me sorprende. No debería ser. Claro, cuando oigo una voz bonita, ya me iría detrás, aunque estuviera en el metro, porque me encantan. ¿Y con la voz cantada qué opinas? Bueno, yo cuando oigo cantantes que me han venido a la consulta porque quieren mejorar su voz, no es patológica, sino simplemente no se les entiende bien o no saben por qué no lo hacen correcto. Y entonces, pues, la mayoría de ellos no saben articular claramente. Y es simplemente un tema de dicción, la mayor parte de veces. Y entonces a la que les haces escuchar su propia voz, que no les gusta, porque claro, no estás habituado a escuchar tu propia voz, va muy bien, porque así se dan cuenta de los errores que hacen, pero en general es para mí lamentable que
que haya, sobre todo los que estudian música moderna, no es lo mismo con los que estudian música clásica, que ya tienen un bagaje mucho mayor. Bien, como hacemos siempre con las entrevistas, pues nuestros invitados eligen una serie de canciones. Vamos a escuchar la primera canción que ha elegido Montserrat Bonet. Es una canción de Granados, son las canciones amatorias, se llama Gracia Mía y está interpretada por Conchita Badía y Alicia de la Rocha. Vamos a escucharla. Gracia mía, juro a Dios que sois tan bella criatura que a perderse la hermosura se tiene que hallar en vos. Fuera bienaventurada en perderse en vos mi vida, porque viniera perdida para salir más ganada. Hermosuras dos en una sola figura, que a perderse la hermosura se tiene que hallar en vos. Vuestros verdes ojuelos nos mostráis vuestro valor, que son causa del amor, y las pestañas son cielos, nacieron por bien de nos, de ellos nace mi locura. Gracia mía, juro a Dios que sois tan bella criatura. Bueno, canción preciosa, interpretada por Conchita Badía, también por Alicia de la Rocha. Conchita Badía te suena de algo, ¿verdad? ¿Quién es Conchita Badía? Pues esta abuela que yo hablaba hace un rato, lo que pasa es que al ser abuela materna, pues ya no llevamos su apellido. Pero sí, tuve esta suerte de tener esta abuela y la pude vivir bastante porque ella murió cuando yo tenía 20 años, o sea que... Pudiste escucharla bien y acompañarla un montón de veces. Y Alicia y ella eran muy amigas porque, bueno, lo consideraba, era mucho más joven Alicia de la Rocha, pero consideraba que era lo que le quedaba del maestro Granados. Bueno. Qué interesante. Bueno, también una cosa que me llama mucho la atención es cómo las personas antes tenían que grabar, no había posibilidad de edición, tenían que grabar toda la canción seguida, porque claro, no se podía cortar y pegar como se hace ahora, no existían medios digitales, no existía ningún tipo de filtro ni nada de nada. Es decir, esto es lo que había. Y entonces, claro, llama mucho la atención cómo las personas anteriormente podían hacer este tipo de grabación, pues con la claridad de sonido que hay, con la dicción que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo creo que ella tenía... La técnica vocal que usaba era una técnica vocal respecto a las palabras, es decir, la interpretación del texto para ella era el motivo por el cual estaban hermanados, decía ella, el texto con la música, y tenías que
conseguir esto. Y para ella esto era lo más importante, que se comprendieran bien. Claro. Se dedicó al lead, a la canción. Y para ella era lo más... pero también decía que con Alicia se penetraban mucho, porque una hacía un retardando allí y la otra ya intuía dónde lo iba a hacer, y al revés, que dependiendo de la palabra... Sí, era un diálogo, obviamente, claro. Por ejemplo, esta canción es un anónimo del siglo XVIII, el texto, porque a principios del siglo XX se redescubrieron poesías del siglo de oro español, es decir, del XVII y el XVIII, y esta es, bueno, unas palabras poco frecuentes ya, y por lo tanto o se dice bien y no, o si no, no se comprende. Sí. Una cosa muy interesante, un detalle, es que Enrique Granados le dedicaba estas canciones a ella, ¿no? ¿Verdad? En la partitura, yo a veces he acompañado estas canciones a alguna cantante y siempre me llamaba la atención que en la partitura pues ponía dedicado a Conchita Badia, ¿no? Esto es... Bueno, dos de las amatorias, sí. Una de ellas esta, sí. Porque claro, con 18 años, bueno, ella fue alumna de Granados como pianista, y luego él descubrió en un examen de solfeo que caramba, podía dedicarse a cantar. Bien, claro. Y entonces, pues bueno, aquí vino y por lo tanto su compenetración era importante, y le decía, por ejemplo, le enviaba una notita cuando ya tenía una canción que quería presentar a sus amigos, compositores como Manuel de Falla, etcétera, y les decía, ven tú y las canciones. Quería decir que tenía que ir allí y cantarlas. Qué interesante. Y ella decía de instrumento, o sea, ya está. Bien, este tema de Conchita Badia es súper interesante. No quiero dejar de comentar a nuestros oyentes que estamos en el año Conchita Badia, que es el centenario del 50. El 50 aniversario de su muerte. De su muerte, bien. Y entonces, bueno, hay un año de Conchita Badia, están haciendo toda la familia, está haciendo pues una serie de actividades pues por todo el mundo. Antes en nuestra conversación previa, pues ella me comentaba que había pues, bueno, presentaciones, conferencias, tanto en Japón como en Argentina, como en diferentes partes del mundo, y aquí obviamente también en Barcelona. Y entonces haremos un programa especial sobre Conchita Badia, pues cuando pasen las vacaciones. Volveremos a tener a Montserrat Bonet aquí, y entonces hablaremos de todo lo que ella quiera sobre su abuela, ¿vale? Pero íbamos, como la protagonista hoy es Montserrat, pues a su abuela con todo el cariño la dejamos hasta después de vacaciones y seguimos hablando pues de la voz desde pues todo el bagaje y la experiencia de Montserrat. Hablamos entonces de la voz, ¿no? Como, bueno, ¿qué implica para ti? También nos comentabas pues que la voz pues para ti no es solo un órgano, también tiene pues una función global, cuerpo, mente. También hablamos pues de las voces patológicas, de la voz hablada, de la voz cantada. ¿Por qué la voz sufre alteraciones? ¿Qué puede ocurrir? Es decir... A ver, es obvio, cualquier órgano del cuerpo, pues por desgracia, puede ser patológico y eso nos puede afectar a todos. Una laringitis aguda, todos tenemos un virus, que sea una gripe, lo que sea, te puede dar una disfonía. Claro. Por lo tanto, no te vas a poner... No va a durar toda la vida la voz, ¿sabes? Claro. Y con los años, pues, cambia. Cambia y además, pues, puede... ahora no me sale la palabra en castellano. Dímela y te la traduzco. No pasa nada. Enmalaltir. Sí, ponerse enfermo. Ponerse enfermo. Sí. Y claro, pues no es ninguna cosa rara. O sea, como médico, pues claro que se ponen enfermos. Claro, perfecto. ¿Cómo se equilibra lo científico con lo artístico cuando trabajamos la voz? Porque tienes una faceta científica, tienes una faceta artística. ¿Cómo conjuntamos estos dos aspectos? Es que ya te dije antes que para mí son dos cosas que no se disocian, claro. en mi caso, ¿no? Y creo que no deberían disociarse. Por ejemplo, pues
me han venido a menudo cantantes que tienen una voz hablada que está por el suelo. Y yo digo, ¿cómo puedes poner esta voz y luego cantar de soprano? No lo entiendo. Es el mismo instrumento. ¿Por qué no tu voz hablada no es tan bonita como la cantada? Y bueno, yo pienso que lo artístico me ayuda, ¿cómo decirlo? Me ayuda para comprender a los artistas. Es decir, a mí me vienen muchos pacientes que son cantantes, locutores, pero también actores. Y los artistas tienen, bueno, una sensibilidad especial. Y esta es lo que nos gusta del cantante o del actor. Claro. Y si tú no te pones en su lugar, ¿cómo vas a comprenderlo suficientemente? Por lo tanto, para mí, lo artístico me ayuda muchísimo a comprender qué le pasa. Además, pues claro, como que tengo una formación musical básica muy importante, todos los cursos que he hecho en el conservatorio, de todos en general, pues me han servido, pues claro, viene un cantante y yo me pongo al piano y puedo acompañar, etcétera. O sea, el nivel musical me es imprescindible. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con eso. El hecho de tener los dos roles, el rol sanitario, el rol artístico, nos da la posibilidad de que en un momento determinado, pues como tú bien dices, ¿no? Podemos entender a la persona, pero también aconsejarla desde el punto de vista pues, sanitario. Si solo fuésemos sanitarios nos dirían, mira, pues sí, pero no entiende lo que me está pasando. Y si solo fuésemos artistas, pues sí, pero tampoco me puedes ayudar, no me puedes dar la solución sanitaria para poder solucionar el problema, ¿no? Con lo cual estoy totalmente de acuerdo en lo que nos dices. ¿Se puede enseñar a escuchar clínicamente? Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando estudiaba medicina y me enseñaron a escoltar, ¿no? A ponerme el fonendo y a saber qué pasaba en el corazón, no me supieron enseñar nada, no se les ocurrió ninguna idea musical para enseñarlo y decían, sí, suena tum, ta, pero nada más. O sea, con el tum, ta no podía saber si allí había un error de ritmo, un error de una válvula cardíaca que no funcionaba. O sea, era tan poco útil para mí. Pienso que en medicina es muy importante también beber de otras especialidades. Y de hecho hay muchos médicos que son músicos. ¿No? Sí, Eso es raro. Sí, lo hablamos muchas veces en nuestros congresos que hemos hecho conjuntamente por Europa. Muchas veces comentábamos, ¿no? Las orquestas de médicos que hay pues, por Alemania, por ejemplo, que es muy habitual y además muy buenas, ¿no? Yo recuerdo una grabación de Fischer-Dieskau, por ejemplo, como director con una orquesta de médicos y es de un nivel increíble, es muy buena. Y tengo curiosidad con ¿cómo conseguiste evolucionar, aprender de ese tonta? Es decir, no te ayudaba gran cosa. ¿Qué hiciste? Es decir... Bueno, pues escuchar muchos corazones. O sea, cuando me tocó las prácticas de cardiología, pues claro, al final pones la atención y al escuchar varios, pues al final llegas a comprender de qué va, pero no me supieron decir nada, claro. Explicar. Pero te ayudó esta capacidad auditiva. Claro, la suerte de tener estas posibilidades de haber desarrollado pues una afinación. Yo tengo el La 440, lo tengo metido dentro de mi cabeza, porque tantos años de coger el diapasón y dar todos los tonos a los cantores del coro, pues lo tengo claro. Claro, qué interesante. ¿Hasta qué punto la voz refleja lo que somos? Bueno, esto dicen, la voz es el reflejo del alma. Esto decía don Manuel de Falla. Indudablemente, la voz es una forma de ser
de nuestra comunicación. Ujú. Y por lo tanto, un poco nos dice si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos enfadados, si estamos... refleja nuestro estado de ánimo. Ujú. Y bueno, a menudo yo hablaba sobre la palabra persona, que viene de personare, Ujú. y la personalidad está ligada también a la forma de expresarte y por lo tanto en parte a la voz, no solamente las palabras que digas, sino cómo las dices, es decir, la entonación que le das. Ujú. Es muy importante, ¿no? Para decir la misma frase de varias maneras, pues depende de cómo la digas. Ujú. Y aquí me viene a la cabeza una pregunta interesante. Es decir, ¿hasta qué punto en la actualidad las personas son suficientemente honestas, tanto en la vida normal como en la vida artística, como para exponer realmente esa personalidad? Porque claro, yo cada vez me encuentro más voces que están un poco como fuera de su lugar de equilibrio, ¿no? Es decir, o porque a lo mejor el cantante pues quiere una voz que no es la suya. Esto es muy divertido, pues a lo mejor es blanco y quiere sonar a negro. Una voz es aguda y quiere ser grave, una vez es grave y quiere ser aguda. Es decir, me encuentro con muchas personas que no quieren realmente o no admiten su propia voz, ¿no? Entonces, claro. Bueno, estas disociaciones, Ujú. pobres, lo padecen, Claro. creo yo. ¿Eh? Yo les diría que tienen que ser inteligentes, Ujú. que cuando ven que una cosa les sale fluida, por favor, quédate con ello. Ujú. Tú canta pues los autores que tú ves que te salen de forma espontánea, aunque te encante cantar al tal o tal compositor, si resulta que tu voz no da con ello, pues no. Y a la hora de hablar igual. Claro. Ujú. Bien, otra pregunta interesante. ¿Cómo cambia la fisiología de la voz, el funcionamiento de toda la musculatura según el estilo musical? Esto es interesante porque, claro, y es una pregunta que quizás nos hemos hecho en congresos. Ahora está muy de moda, pues, por ejemplo, la voz, pues, el estilo moderno. Aparentemente, pues todos te cuentan pues que no va a pasar nada, pero bueno, luego mi experiencia clínica, no sé la tuya, pero no es tan, no pasa nada, sí que pasan cosas, pero no sé tu opinión cuál es en este sentido. Mm, claro, es que el estilo musical, que te refieres al estilo clásico, al estilo moderno, el rap que ahora está de moda, etcétera. Supongo que es esto, ¿no? Lo que te refieres. Ujú. Vale, pues la verdad, la diferencia de años de estudio de uno que ha estudiado música clásica con uno que estudia música moderna es tan abismal que por ahí van a pasar cosas. Ujú. Entonces, yo he visto muchos músicos modernos que tienen problemas gordos, mientras que los músicos de clásica, a la que tienen una pequeña dificultad, acuden rápidamente Ujú. al médico o al logopeda y por lo tanto la patología nunca es tan grave y es mucho más fácil de arreglar, Claro. por un lado, ¿no? Y no digamos, pues, estos que son repetitivos, ¿no? O sea, ahora está de moda ¿cómo se llama? Rap, ¿no? Este estilo Sí, que de hecho reggaetón y todas estas cosas. es más como una dicción con una música un poco elaborada que van repitiendo por allí y lo más interesante es lo que digan. Entonces, como no se les entienda perfecto, Claro, no te enteras. claro. Entonces aquí la dicción marca la pauta. Sí, sí, sí. Pero es que para cantar clásica también tienes que hacerlo bien y se tiene que escuchar. Ujú. Vamos a escuchar la segunda canción que ha propuesto Montserrat Bonet. En este caso es Al cant dels ocells, es el canto de los pájaros, y luego ya pues, nos va a dar más información de esta canción y por qué la ha elegido. Vamos a escucharla.
también una canción preciosa, El canto de los pájaros, El cant dels ocells. Bueno, cuéntame por qué has elegido esta canción. Bueno, es una canción tradicional catalana, muy querida en nuestro país, que pues Pablo Casals hizo unas armonizaciones para violoncelo y la extendió por muchos puntos del mundo, pero en este caso es una armonización por coro que hizo mi maestro, Enric Ribó, que fue el maestro que yo tuve de dirección de coro en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona. Y me gusta esta armonización y en este caso pues es un disco que hicimos con el coro que yo dirigía en aquel momento, que era el coro Signum de la agrupación Cor Madrigal de Barcelona. Y bueno, pues estoy satisfecha de esta canción, cómo salió, lo bonita que era, y creo que puedo explicar esto, ¿no? De que las cosas no, o sea, yo soy directora de coro porque ya desde los 13 años fui al primer curso de dirección y luego vi que a los 18 dije, uy, tengo que estudiarlo y aquí pues me puse a hacer todos los cursos que yo había hecho de música en la Academia Marsall Granados, de piano y solfeo, pues claro, en el conservatorio no me valían, tuve que volver a repetirlos, más luego contrapunto, fuga, y para poder hacer dirección de coro tenías que tener todos los cursos hechos. Y el maestro Ribó, pues me ayudó mucho, para mí fue muy interesante y por eso he querido poner una armonización que él había hecho. Cuando trabajas con un coro, porque aquí has estado de dirección de coro, obviamente, con lo cual tú has tenido que trabajar pues toda la parte del montaje, ¿no? De la pieza. ¿Qué dificultades tiene para el trabajar con diferentes voces, que quizás tienen diferentes técnicas, que quizás es difícil el concepto pues de empastar, ¿no? De que suenen bien juntas? Claro. Bueno, yo he trabajado con coros amateurs, no profesionales. Pero eran gente que ya tenía pues un nivel de solfeo suficiente y vocal suficiente, pero claro, mi intención era esta justamente, de armonizar estas voces, de conseguir que pudieran cantar unas vocales parecidas entre ellas. Entonces para mí la idea de la técnica vocal aplicada al coro fue muy importante. Y primero, pues gracias al maestro Manuel Cabero, que era el director del Coro Madrigal, pues aprendí con él mucho, pero estuve en Suiza estudiando también cómo lo hacían allí para trabajar con los coros, para conseguir una unificación de los timbres dentro de lo que fuera posible. Y como que me encantó cómo lo hacían, pues yo miré de encontrar mi propio camino sobre ello y usé el gesto para lograr, es decir, el gesto de las manos o del cuerpo para lograr unificar estas vocales. Conseguí que simplemente con unas con una forma de manos, yo con mis manos a la hora de dirigir, además de llevar el tempo, la dinámica, el no sé qué, les daba indicaciones de la posición vocal. Claro, que tenía que pasar por dentro, cómo era el tracto, qué pasaba con la lengua, o con la garganta, lengua, con lo que fuera. Entonces tenía todos estos signos para entendernos, muy bien. Que con el coro ya me conocían, pero para que pudiéramos conseguir esto y yo con la mano pues decir, bueno, ahora quiero un sonido más brillante o más oscuro o poner la boca bueno, un día me grabaron mientras estaba dirigiendo y bueno, me reí un montón porque las caras que ponía yo al dirigir, o sea, además del gesto,
con mi cara, Claro. daba indicaciones de timbre Claro. y conseguir que hubiera esta unificación, aunque fueran voces, claro, cada uno de ellos con sus voces y con su técnica vocal diferente. Una de las cosas que yo he visto a veces, no solamente en coros, sino también con músicos, es que cuando están estudiando no me sale una cosa, repito, ¿vale? Entonces, bueno, voy a repetir hasta que me salga. ¿Cómo lo planteas tú esto? ¿Cómo lo planteabas con el coro? Si esta es una buena opción, si crees que debería de haber otra forma, ¿no?, de enfrentarse al trabajo de las partituras. Bueno, yo durante años llevé un diario de el coro, ¿no?, de qué hacíamos en cada ensayo, qué quería hacer yo en aquel ensayo y qué había salido mal, cómo lo podíamos mejorar. Y de aquí cada vez veía que tenía que dar una explicación, aunque fuera muy pequeña, de por qué quiero que repitamos tal fragmento. Y yo creo que esto hacía que los cantores también fueran poniendo la inteligencia a su trabajo, al canto, ¿no? Ujú. Y con el tiempo, he cantado muchos coros diferentes y muchas veces, venga, vamos a repetir. ¿Y por qué? Pues no te dan un porqué, porque a mí me da la gana, porque a mí me gusta, porque no. Si tú pones la inteligencia al servicio de tal fragmento, vale, a veces se tiene que repetir varias veces porque el texto va muy rápido o por lo que sea, pues tenemos que ejercitar aquello, pero tiene una razón. Y esta razón, si lo explicas, los cantores dicen, vale, pues estoy de acuerdo. Es una manera de conseguir que el director no sea solamente un dictador. Muy bien. Vamos a escuchar la siguiente canción, que de aquí saldrán más preguntas. Es una canción que se llama Ho sap tothom y es profecía. La traducción sería Lo sabe todo el mundo y es profecía. Es una cantata de Navidad de Narcís Bonet. La vamos a escuchar y luego Montserrat pues, nos comentará pues, por qué ha elegido esta canción. Vamos a escucharla. Sí, una pieza musical muy interesante. ¿Por qué la has elegido, Montserrat? Bueno, a ver, el compositor es un tío por parte paterna, Narcís Bonet, y a mí me tocó dirigir esta cantata en el año 2000 o 2001, en el Palau de la Música Catalana, a toda la agrupación de coros de la agrupación Cor Madrigal de Barcelona. Y bueno, fue como un objetivo, ¿no sabes? Yo pensé, bueno, después de esto ya me puedo jubilar si quisiera. Bueno, la ¿no? verdad, yo quiero una cosa que me viene a la cabeza y tengo que comentarla. Es decir, yo cuando conocí a Montserrat hace tiempo, nos conocemos hace, pues, yo qué sé, 25 años, yo creo, más o menos.
Y empezó a hablar de su familia. Yo cada vez que me hablaba de alguna cosa, realmente alucinaba mucho. Una cosa que me viene ahora a la cabeza y también quiero que quede constancia es tu papá, que tu papá fue el arquitecto jefe de la Sagrada Familia. Es decir, debía ser muy divertido estar en tu casa, ¿no? Con todo este ambiente, es que si tú, vamos, por una parte tu abuela, tu mamá también que la conocí, que era increíblemente fantástica, pues con, bueno, no lo sé, con tu tío, con... Sí. ¿Cómo era Bueno, la familia Tarap realmente, no? a ver, mira, es que este tío para mí fue muy importante. Él vivía Ujú, en París, pero todos los veranos nos encontrábamos en Mallorca en la ujú, casa familiar y allí, pues, fantástico. Yo podía preguntarle lo que quisiera sobre música y tenía una capacidad pedagógica muy importante. ujú, Y entonces yo le preguntaba, "Oye, pero a ver, aquí por qué cambia la tonalidad y aquí por qué hace esto y aquí por aquello". Entonces él nos explicaba de forma simple y sencilla, pues yo qué sé, que pues cambiar de una tonalidad a otra, cómo se hacía, no sé qué. ujú. Y yo me encantaba. Y claro, con los años, al dedicarme al coro y él pues hacer esta cantata y pues él la dirigió varias veces, pero ya de Ujú, más mayor, pues me pidió que yo la dirigiera y bueno, me hizo mucha ilusión, era como un reto, un reto. ujú. Qué interesante. Mira, como nos quedan 10 minutitos solamente, y has elegido 4 canciones, voy a poner la cuarta canción para que la podamos escuchar y puedas hablar de ella también. Y luego el resto del tiempo, pues hablamos tranquilamente sin estar pendientes de la canción, ¿vale? Y la última canción que nos propone Montserrat Bonet es un Kyrie eleison de una misa breve en honor de Santa Rosa de Lima. Y bueno, la vamos a poner y luego pues que nos explique por qué la ha elegido. También una pieza muy interesante y complicada, no es fácil. ¿Y por qué la has elegido? Bueno, porque el compositor, Joaquín Nin Culmell, fue alumno de mi abuela, de esta cantante Conchita Badía, pero su padre, el padre de Joaquín, también era compositor y su mujer, Rosa Culmell, fue la profesora de canto de mi abuela Conchita Badía. Ujú, Entonces había un buen rollo, digamos, entre... Y además yo lo conocí mucho porque él vivía en San Francisco y era profesor en Berkeley, ujú. pero cada año se pasaba unos meses en Barcelona y entonces, pues por Navidad siempre venía a nuestra casa al día de Navidad y tal. Y me pidió que yo estrenara esta misa porque le habían pedido hacer un Te Deum, no sé dónde, de Francia, y él había escrito mucha música para piano, para cantantes, para instrumentos, pero nunca para coro. Y él se quiso primero hacer una misa que la estrenamos en Barcelona, en la iglesia del Pi de Barcelona, para la boda de una sobrina de Joaquín Nin. Y Ujú, entonces con mi coro hicimos esta canción, esta obra, esta misa, que luego se pudo publicar en un disco ujú. y bueno, me pareció bien
y estoy encantada porque trabajar con un compositor en directo, digamos que le puedes preguntar, oye, ¿y aquí por qué me has puesto esto? Porque realmente hay unas disonancias importantes en esta Sí, sí, música es lo que llama la atención, ¿eh? Sí. y se tuvo que estudiar bien. La hice con un coro que se llama Cor Diapasón, porque es un coro semiprofesional, ya que lo queríamos grabar y queríamos que fuera más, a ver, con mi coro de amateurs lo cantamos y la estrenamos, pero con el coro profesional pues era siempre mejor, ¿no? Interesante. Mira, estamos entrando ya en la fase final de la entrevista y entonces quiero hacerte varias preguntas de personas pues, que, bueno, que han estado preguntando ya, las tengo apuntadas porque sabían que te iba a hacer la pregunta. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué opinas de, por ejemplo, el hacer un trabajo de la voz online? Es decir, pues hay personas pues, que piden, bueno, pues me gustaría mejorar mi voz o hacer una rehabilitación online. ¿Qué opinas de todo esto? A ver, con la pandemia, pues era esto o nada. Claro. Y por lo tanto, bueno, es una manera nueva de hacer las cosas y de ponerme en contacto. Y verdaderamente, pues con mis nietos que viven en Abu Dhabi, estoy encantada de hacer videoconferencias. Pero claro, para hacer una rehabilitación tienes que estar con una atención a todos los matices que realmente, como el paciente no tenga un equipo muy bueno, pues se me van a escapar muchas cosas. Entonces, un día, pues de vez en cuando, ¿por qué no? Pero la verdad, Claro, bueno, imagino que es un poco lo mismo que con el diagnóstico, que a mí me pasa igual. Es decir, a veces hay que tocar. Y entonces, claro, hay que ver cómo funciona ese sistema y cómo se está comportando. Y solamente con una imagen a veces no llegamos a todo. Otra pregunta también que me hacen es, ¿qué opinión tienes pues de todos estos métodos que ahora pues están muy de moda? Pues que si cojo una pajita, si cojo un tubo, si me meto un lápiz debajo de la lengua, si... ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, se han hecho toda la vida ejercicios con tubos y tubitos para conseguir un flujo de aire más continuo y mejorar la presión de aire que tienes a la salida. Y esto es importante para cantantes, para trompetistas, para oboístas, es decir, para instrumentistas de viento. Entonces, bueno, pues yo me apunté a uno de estos métodos que me pareció muy interesante, que era el método Laxvox. Bueno, coincidimos en Groningen en un congreso. Sí, exacto. Y me gustó cómo lo planteaban, porque con tubitos muy estrechitos la presión que tienes que hacer es enorme, mientras que con este tubo, que es mucho más amplio, es mucho más fácil. Bueno, pues sí, lo uso y estoy encantada. Y bueno, pues yo que sé, hay una que pone piedras en la lengua para que la lengua baje. Hombre, eso es como Demóstenes, que como que era tartamudo, pues se ponía piedras en la boca. Pues como te traes una, vaya. No sé, no me parece lo lógico esto. Yo lo que sí que veo es que son métodos que pueden ser interesantes en una fase, pero que luego ya quizás yo los comparo un poco a los ejercicios de boca cerrada que se hacían anteriormente, que no dejan de ser también de tracto semiocluido, ¿no? Que está muy de moda ese concepto. Claro, el problema es cuando abres la boca y el tanto, por ejemplo, en el canto, cuando tienes que hacer una A que tenga pues su brillo, su resonancia, etcétera, etcétera, no es tan fácil. Yo, por ejemplo, pues tengo a veces pacientes que, bueno, con el tubo no está muy mal, pero luego, claro, cuando le quitas el tubo, pues que la transferencia no es tan fácil. Esto es fácil. O sea, lo que hacemos es un ejercicio ahora con tubo, ahora sin tubo. Inmediatamente, ahora con tubo, ahora sin tubo, porque claro, lo normal es hablar sin tubo. Claro, exacto. Claro, muy bien. Y mira, ya como última pregunta, si tuvieras que definir para ti la voz humana, ¿cómo la definirías? Bueno, esta es una pregunta filosófica. Total, claro, para cerrar y que quede bonita y que aquí te puedes, bueno, expandir todo lo que tú quieras. Es nuestra expresión, es nuestra manera de ser y nos expresamos a través de la voz. Y claro, ¿quién no tiene voz? ¿Quién no tiene posibilidades de expresarse?
pues esto me lleva a mi abuela, ¿no? A mi abuela paterna, ¿no? Que tuvo una ELA. ¿Cómo podíamos entendernos con ella cuando perdió la capacidad de hablar? Pues bueno, mi tía se inventó un abecedario y entonces teníamos que ir fila por fila, columna por columna. Allí había una letra, escribir aquella letra y ella con los ojos nos hacía así y así construía una frase. Yo tenía 7 y 8 años y aquello me impactó mucho. O sea, ¿qué pasa cuando te quedas sin palabras, sin voz? Claro. Entonces, por eso para mí es tan importante, ¿no? Y cuando nos quedamos sin voz, ¿qué pasa? Un día que estamos con una disfonía, vaya por Dios, pues imagínate aquel que lo tiene cada día. Bueno, Montserrat, hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Por supuesto que te emplazo aquí para seguir hablando porque pienso que tienes tantas cosas que explicar que con 1 hora es imposible. Muchas Entonces, gracias. por supuesto que haremos otra entrevista pues para hablar de tu abuela con muchísimo tiempo y haremos otra, por supuesto, para ti, para que expliques todas las cosas que no nos ha dado tiempo a explicar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues nada, únicamente pues agradecerles a todos ustedes pues la atención. La próxima semana estaremos con ustedes en nuestro programa Hablando con Voz, como siempre a las 8:30 de la tarde, en hora de España. Gracias.